Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Alexandro y voy a dar inicio al desarrollo de las preguntas en cuanto al segundo cuestionario o segunda tutoría. Vamos a empezar diciendo cuáles son los elementos que van a sostener al corazón y además cuáles de estos elementos vamos a encontrarlos en el mediastino, que posteriormente vamos a explicar, y cuáles de estos no, pero que de igual forma van a servir para sostener al aparato cardiovascular. Pues, una vez entendidas las preguntas, vamos a dar inicio a su desarrollo. Antes que nada me gustaría dar una pequeña introducción recordándonos el corazón y sus principales características. En pocas palabras, este es el elemento más importante del sistema circulatorio, puesto que su función, como habíamos visto anteriormente, va a ser la de producir energía, es decir, el movimiento de bombeo que va a realizar necesario para poder impulsar la sangre en los vasos y permitir la irrigación de todo el cuerpo. Pues en pocas palabras eso es lo que realiza el corazón. Un bombeo que va a producir una energía que va a impulsar como empujar a la sangre y va a decir, oye, tengo que llegar a tales zonas y va a comenzar a irrigar todo el cuerpo. En pocas palabras un resumen de qué vendría a ser el corazón. Además se le va a considerar un músculo hueco y va a tener el tamaño de un puño. Es decir, el puño de la mano un poco más grande y va a pesar aproximadamente de 250 a 400 gramos. Se dice además que el corazón va a llegar a latir más de 100 veces al día y va a llegar a bombear aproximadamente unos 2000 litros para poder llegar hasta el último rincón de cualquier parte en el organismo. Bueno, en cuanto a su ubicación, como un dato también de la pregunta que vamos a ver aquí, su localización lo vamos a encontrar entre los pulmones. Como podemos ver en la imagen, esta imagen es rescatada del Atlas del Néter y vamos a continuar diciendo que se va a encontrar detrás y hacia la izquierda del esternón. Además vamos a verlo por encima del diafragma. Estos van a ser los tres puntos de localización que vamos a tener en referencia para el corazón. En cuanto a los pulmones, habíamos dicho aquí que lo van a tener como una forma de abrazo, detrás y hacia la izquierda el esternón y por encima el diafragma. Además, va a estar cubierto por una membrana denominada pericardio. Bueno, una vez entendido esto de aquí, podemos dar inicio a la siguiente diapositiva donde vamos a ver a profundidad lo que va a ser el pericardio. Aquí podemos ver esta imagen también rescatada del mismo Atlas, lo que vendría a ser el pericardio y corazón recubriéndolo como una especie de gasa, y el diafragma que se va a encontrar por debajo, es decir, el corazón va a estar por encima del diafragma. Y bueno, pues el pericardio que ya habíamos dicho, lo va a hacer como una especie de bolsa, lo va a abrazar y va a ser como una especie de gasa, una capa que aquí vamos a ver en mayor detalle, con el líquido pericardio. Bueno, ahora vamos a tener el pericardio, va a ser una membrana de dos capas, la cual va a envolver el corazón a manera de una bolsa, como habíamos visto en la diapositiva previa. Además, su unión se va a hacer a partir de ligamentos. Bueno, un dato adicional o complementando lo último dicho, podríamos decir además que la capa externa del pericardio lo que va a hacer es rodear el nacimiento de los principales vasos sanguíneos y va a estar unida a la espina dorsal. Eso era lo que faltaba mencionar en este punto. Y en cuanto a los ligamentos que habíamos dicho, vamos a tener estos tres principales, los cuales van a ser el ligamento esternopericárdico, el ligamento vertebropericárdico y el freno pericárdico. Bueno, el ligamento esternopericárdico lo vamos a dividir en superior e inferior. El superior, ¿qué va a hacer? Va a ascender hacia el mango del esternón en la cara anterosuperior del pericardio. Mientras que el inferior también va a tener otro nombre, y este lo vamos a conocer como sifo pericárdico. Después vamos a tener el ligamento vertebropericárdico, que va a tener dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior, en este caso, va a ir uno hacia la cara anterosuperior, como habíamos visto de igual forma, y el fascículo posterior va a ir hacia el ilio pulmonar. Y finalmente vamos a tener que el ligamento freno pericárdico va a tener
2 laterales y una anterior. Ahora vamos a dar respuesta en cuanto a lo que vendría a ser la segunda pregunta o continuando la resolución en orden. Vamos a seguir con el mediastino. Tal y como vimos en la clase pasada, el mediastino va a ser una zona muy asfixiada. ¿Por qué lo voy a denominar así? Puesto que van a haber un conjunto de estructuras que lo que van a hacer es rellenar esta zona y vamos a tener muy poco espacio para ¿cómo podríamos decirlo? El transporte o simplemente la comunicación que van a haber entre las distintas vías. Va a ser una zona muy limitada y pequeña. Entonces ahora vamos a también ver que la palabra mediastino nos tiene que recordar a un conjunto de palabras clave, las cuales van a ser el tórax, los pulmones, específicamente los ápices, como habíamos visto en clase, que van a llegar hacia la parte superior, es decir, pasando la mitad, las vértebras, las costillas, y estos, en pocas palabras, van a ser sus límites. Mientras lo que vamos a encontrar por dentro van a ser prácticamente el corazón, como vimos anteriormente, seguido de sus venas y sus arterias, la tráquea, que habíamos dicho medía aproximadamente 12 centímetros, y parte del esófago, que medía más o menos 5 centímetros y se quedaba prácticamente en la parte más distal, iba a llegar hasta la parte del mediastino. Entonces, una vez dicho esto, vamos a rescatar dos características principales mencionadas en la teoría. La cavidad pericárdica, donde vamos a encontrar que va a estar alojado el corazón y van a estar las partes terminales de los grandes vasos, y las estructuras de conducción, que también son características del tórax, que vamos a tener tanto a nivel linfático, a nivel digestivo, nervioso, etcétera. Van a ser estas las características principales. Una vez entendimos el mediastino y las estructuras que iban a tener relación con lo primero que habíamos dicho en cuanto a los elementos de sostén, los pulmones y el esternón, va a haber una última que no se va a encontrar netamente en el mediastino, pero que de igual forma nos va a dar sostén al corazón. ¿Les recuerda esta imagen que vamos a encontrar aquí abajo? Pues sí, va a ser el diafragma. Pues el diafragma lo vamos a encontrar, como habíamos mencionado anteriormente, debajo del corazón. Como podemos ver aquí en la imagen, va a tener una forma muy peculiar, va a tener una forma de un paracaídas. Y va a tener una función importante en cuanto a la respiración, por contracción y por relajación. Vamos a explicarlo a esto a fondo basándonos en esta imagen. De por sí, cuando una persona inhala el aire, el diafragma se va a contraer, por lo tanto las costillas se van a llegar a presionar. La cavidad torácica de por sí se va a expandir y el aire va a entrar en los pulmones a través de dónde? De la tráquea, va a ascender. Ahora, cuando una persona expulsa o bota el aire, ¿qué va a pasar? El diafragma se va a relajar y va a volver, si se relaja por tanto, va a volver a su forma normal. Y va a ocurrir en parte lo contrario. Los pulmones ahora se van a contraer y el aire, como habíamos mencionado anteriormente, se va a expulsar. Un dato adicional podríamos decir de que el diafragma va a ser muy beneficioso para las personas relacionadas al canto, además de los instrumentos de viento. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que les haya gustado la información mostrada. Muchas gracias, hasta la próxima.